El quinto mandamiento, por Thomas Watson. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Habiendo terminado con la primera tabla, seguidamente voy a hablar de los deberes de la segunda tabla. Los mandamientos pueden ser asemejados a la escalera de Jacob. La primera tabla se refiere a Dios, y es la parte superior de la escalera que llega al cielo. La segunda se refiere a superiores y a inferiores, y es el pie de la escalera que reposa en tal tierra. Por la primera tabla andamos religiosamente hacia Dios, por la segunda andamos religiosamente hacia el hombre. No se puede andar bien en la primera tabla cuando se anda mal en la segunda. Honra a tu padre y a tu madre. En esto tenemos una orden: honra a tu padre y a tu madre, y segundo, un motivo para ello, para que tus días se alarguen en la tierra. La orden principalmente será considerada aquí: honra a tu padre. Primero, el padre es de una especie diferente, como el político, el anciano, el espiritual, el doméstico y el natural. Primero, el padre político, el magistrado. Él es el padre de su país. Él ha de ser quien estimula a la virtud, quien castiga el vicio, y un padre para la viuda y el huérfano. Tal padre fue Job, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job 29:16. Como magistrados son padres, así especialmente el rey, quien es la cabeza de los magistrados, es un padre político, es puesto como el sol entre las estrellas menores. La Escritura llama a los reyes padres. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Isaías 49:23. Ellos han de formar a sus súbditos en la piedad, por edictos y ejemplos, y cuidarlos en paz y abundancia. Tales ayos fueron David, Ezequías, Josías, Constantino y Teodosio. Es bueno que un pueblo tenga tales ayos, cuyos pechos ordeñan consuelo a sus hijos. Estos padres han de ser honrados, pues, primero, sus posiciones merecen honra. Dios ha puesto estos padres políticos para preservar el orden y la armonía en una nación, y para evitar esas convulsiones del Estado que de otra manera podrían producirse. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Juan 17:6. Es de admirar que las langostas no tienen rey, sin embargo marchan en bandas. Segundo, Dios ha promovido reyes, para que ellos promuevan justicia. Así como ellos tienen una espada en sus manos, para indicar sus poderes, así tienen un cetro, un emblema de justicia. Es dicho del emperador Marco Aurelio, que asignó una hora del día para oír las reclamaciones de los que eran oprimidos. Reyes ponen jueces como querubines alrededor del trono, para la distribución de justicia. Estos padres políticos han de ser honrados. Honra al rey, 1 Pedro 2:17. Esta honra ha de ser demostrada por un respeto civil a sus personas y una sumisión alegre a sus leyes, hasta donde estén de acuerdo y estén en paralelo con la ley de Dios. Debe orarse por los reyes, lo cual es parte de la honra que le damos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por reyes, para que Dios los honre, para que sean bendiciones, para que bajo ellos podamos disfrutar del Evangelio de paz y la paz del Evangelio. Qué feliz fue el reinado de Numa Pompilio, cuando las espadas fueron hechas en arados, y de los cascos de los soldados las abejas hicieron colmenas. Segundo, está el Padre de la Sepultura, quien es venerable por su edad, cuyos cabellos grises se parecen a las flores blancas del almendro. Eclesiastes 12:5. Hay padres por antigüedad, en cuyas arrugas de la frente y en los frunces de cuyas mejillas es retratado el mapa de la edad avanzada. Estos padres deben ser honrados. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Levítico 19:32. Especialmente quienes son padres no solo por su antigüedad, sino por su piedad, deben ser honrados, cuyas almas están floreciendo cuando sus cuerpos están decayendo. Es una visión bendita ver brotes de gracia en el otoño de la edad avanzada, ver a los hombres agachándose hacia la tumba, pero aún subiendo a la colina de Dios, verlos perder sus colores, pero aún mantienen su sabor.
Quienes cuyos cabellos plateados son coronados con justicia, son dignos de doble honra. Deben ser honrados no solo como piezas de antigüedad, sino como modelos de virtud. Si ves a un anciano temiendo a Dios, cuya gracia brilla más cuando el sol de su vida se está poniendo, hónralo como a un padre, reverenciándolo e imitándolo. Tercero, hay padres espirituales, como pastores y ministros. Estos son instrumentos del nuevo nacimiento. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Padres espirituales han de ser honrados con respecto a sus oficios. Sean las personas que sean, sus oficios es honorable. Son los mensajeros del Señor de los ejércitos. Malaquías 2:7. Jesucristo era de este llamado. Él tenía su misión y sanción del cielo, y esta corona al llamado ministerial con honra. Juan 8:18. Estos padres espirituales han de ser honrados por motivo de sus obras. Ellos vienen como la paloma, con un ramo de olivo en la boca, predican las buenas noticias de paz. Sus obras es salvar almas. Otros llamados solo tienen que ver con los cuerpos y propiedades de los hombres. Sus obras es redimir cautivos espirituales y transferir hombres del poder de Satanás para Dios. Hechos 26:18. Sus obras es iluminarlos a quienes se sientan en la región de la oscuridad y hacerlos brillar como estrellas en el reino del cielo. Estos padres espirituales deben ser honrados por motivo de sus obras, y esta honra es para ser demostrada de 3 maneras. Primero, dándoles respeto. Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. 1 Tesalonicenses 5:2 y 13. Confieso que las vidas escandalosas de algunos ministros han sido un gran reproche, y han hecho con que la oferta del Señor sea aborrecida en algunos lugares de la tierra. El leproso en la ley había de tener su labio cubierto, así como los ángeles por oficio, pero leprosos en sus vidas. Así como los ángeles por oficio, pero leprosos en sus vidas, deben tener sus labios cubiertos y ser silenciados. Pero aunque algunos no merezcan ninguna honra, aún tales como los fieles, y que hacen de su obra llevar almas a Cristo, deben ser reverenciados como padres espirituales. Obadías honró al profeta Elías, 1 Reyes 18:7. ¿Por qué Dios reconoció la tribu de Leví por primogénito? Número 3:13. ¿Por qué designó que el príncipe pidiese consejo de Dios por el sacerdote? Números 27:21. ¿Por qué el Señor muestra, por ese milagro de la vara de Aarón floreciendo, que eligió a la tribu de Leví para ministrar delante de él? Números 17. ¿Por qué Cristo llama a sus apóstoles las luces del mundo? ¿Por qué dice a todos los ministros, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo? Sino porque quería que estos padres espirituales fuesen reverenciados. En tiempos antiguos los egipcios elegían a sus reyes sin sus sacerdotes. Ellos están lejos de mostrar este respeto y honra a sus padres espirituales, quienes tienen ideas desairadas de tales que tienen el cargo del santuario y ministran delante del Señor. El apóstol dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. Muchos pueden contentarse en reconocer a sus ministros en sus enfermedades y alegrarse cuando no tienen nada contra ellos, pero no los reconocen en el sentido del apóstol, de modo que les den doble honra. Ciertamente, si no fuese por el ministerio, no serías una viña, sino un desierto. Si no fuese por el ministerio, estarías destituido de los 2 sellos de la alianza, el bautismo y la cena del Señor. Serían infieles, pues la fe viene por el oír. ¿Y cómo oirán sin un predicador? Romanos 10:14. Segundo, honra a estos padres espirituales, al hacerte partidario de ellos y al borrar difamaciones y calumnias que injustamente les son echadas. 1 Timoteo 5:19. Constantino honró mucho el ministerio, él los vindicó. Constantino honró mucho a los ministros, él los vindicó. Él no quiso leer las acusaciones envidiosas contra ellos, sino que las quemó. Los ministros abren sus bocas a Dios por ti en oración, ¿y no abrirás tu boca en favor de ellos? Ciertamente, si ellos trabajan para preservarte del infierno, deberías preservarlos de la calumnia. Si ellos trabajan para salvar tu alma, debes salvar sus créditos. Tercero, hónralos al conformarte a sus doctrinas.
La mayor honra que puedes hacer a tus padres espirituales es creer y obedecer sus doctrinas. Quien no solo es un oidor, sino un seguidor de la palabra, honra al ministro. Así como la desobediencia reprocha al ministro, la obediencia lo honra. El apóstol llama a los tesalonicenses su corona. Gente próspera son la corona de un ministro. Cuando hay una metamorfosis, un cambio forjado, cuando personas van a la persona con orgullo, pero salen humildes, cuando vienen terrenales, pero salen celestiales, cuando vienen como Naamán al Jordán, leprosos, pero se van sanados, entonces el ministro es honrado. Oh, tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, 2 Corintios 3:1. Aunque otros ministros puedan necesitar cartas de recomendación, sin embargo, Pablo no las necesita, pues, cuando los hombres oyeron de la obediencia forjada en estos corintios por la predicación de Pablo, fue un certificado suficiente de que Dios había bendecido sus trabajos. Los corintios eran una honra suficiente para él, ellos eran su carta testimonial. No puedes honrar a tus padres espirituales más que prosperando bajo sus ministerios y viviendo los sermones que predican. Cuarto, está el padre doméstico, o sea, el dueño. Él es cabeza de familia, el padre de la familia. Por eso los siervos de Naamán llamaron a su maestro de padre. 2 Reyes 5:13. El centurión llama a su siervo de hijo. Mateo 8:6, griego. El siervo debe honrar a su dueño, como el padre de la familia. Aunque el dueño no sea tan calificado como debería, aún el siervo no debe desatender su deber, sino que debe mostrarle algún tipo de honra. Primero, al obedecer su dueño en cosas que son legítimas y honestas. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 1 Pedro 2:18. Dios no ha dado en ningún lugar una carta de exención para librarte de tu deber. No puedes desobedecer a tu dueño terrenal sin desobedecer a tu dueño en el cielo. No creas que el nacimiento o partes nobles, no, ni la gracia misma, te exentará de obedecer a tu dueño. Obedecerlo es una ordenanza de Dios, y un apóstol dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:2. Segundo, la honra del siervo a su dueño es vista al ser diligente en su servicio. Apeles pintó un siervo con sus manos llenas de herramientas, como un emblema de diligencia. El siervo vago es un tipo de ladrón que, aunque no robe los bienes de su dueño, roba el tiempo que debería haber empleado sirviendo a su dueño. El siervo perezoso es llamado de siervo malo. Mateo 25:26. Tercero, el siervo debe honrar a su dueño al serle fiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Mateo 24:45. La fidelidad es la cosa principal en un siervo. La fidelidad en un siervo es vista en 6 cosas. Primero, en tenacidad, en guardar secretos con los que el dueño te ha confiado. Si esos secretos no son pecados, no debes hacerle traición. Lo que te es susurrado en tu oído, no debes publicarlo en la azotea. Los siervos que hacen esto son espías. ¿Quién guardará un vaso que está rajado? ¿Quién guardará un siervo que tiene una raja en su cerebro y no puede guardar un secreto? Segundo, la fidelidad en un siervo es vista en planear el beneficio del dueño. Un siervo fiel estima los bienes de su dueño como suyos. Tal siervo tenía Abraham, que cuando su dueño lo envió para tramitar negocios por él, fue tan cuidadoso que lo hizo como si fuera suyo. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Génesis 24:12. Sin duda que el siervo de Abraham estaba tan alegre de que obtuvo una esposa para el hijo de su dueño, que fue como si fuera para él mismo. Tercero, la fidelidad en un siervo es vista en defender la honra de su dueño. Cuando oye que hablan mal de él, él lo vindica. Como el dueño es cuidadoso del cuerpo de su siervo, así el siervo debería ser cuidadoso del nombre de su dueño. Cuando el dueño es injustamente reprochado, el siervo no puede excusarlo si es poseído de un diablo mudo. Cuarto, la fidelidad es cuando un siervo es verdadero a su palabra. No se atreve a contar una mentira, sino que hablará la verdad, aunque sea contra sí mismo. Una mentira duplica el pecado.
El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101:7. Un mentiroso es pariente del diablo. Juan 8:44. ¿Y quién dejaría a cualquier pariente del diablo vivir con él? La mentira que Giezi contó a su dueño Eliseo le acarreó lepra en Giezi y a su simiente para siempre. Segunda Reyes 5:27. En un siervo fiel, la lengua es el índice verdadero del corazón. Quinto, la fidelidad es cuando un siervo se pone contra lo que es impropio. No se atreve a convertir los bienes de su dueño para su propio uso, no defraudando. Tito 2:10. Lo que un siervo hurta al robar de su dueño, rellena su almohada con espinos, en la cual su cabeza se quedará muy inquieta cuando llegue a morir. Sexto, la fidelidad consiste en preservar la persona de su dueño, si está en peligro injustamente. Bannister traicionó a su dueño, el duque de Buckingham, en el tercer reinado del rey Ricardo, y los juicios de Dios cayeron sobre los siervos traicioneros. Su hijo mayor se quedó loco, su hija, de una belleza singular, de repente fue sorprendida con lepra. Su hijo más joven se ahogó, y él mismo fue procesado, y habría sido ejecutado si no fuera salvado por su clérigo. El siervo que no es verdadero con su dueño, nunca será verdadero con Dios o con su propia alma. Cuarto, el siervo debe honrar a su dueño, al servirle, como con amor, también con silencio, o sea, sin quejarse y sin contestarle. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Tito 2:9. En el griego, no dando respuestas opuestas. Algunos siervos que son lentos en el trabajo son rápidos para hablar, y en vez de lamentarse por un error, provocan por un lenguaje inapropiado. Si el corazón fuese más humilde, la lengua estaría más en silencio. Las palabras del apóstol son, no respondiendo de vuelta. A esos siervos que honran a sus dueños o padres de familia, por sumisión, diligencia, fidelidad, amor y silencio humilde, les es dado un gran ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 22, 24. Al servir a vuestros dueños, sirven a Cristo, y no permitirá que pierdas tu trabajo, recibirás la recompensa de la herencia. Por servir en la tierra serás tomado para reinar en el cielo, y te sentarás con Cristo en su trono. Apocalipsis 3:21. Habiendo mostrado cómo los siervos han de honrar a sus dueños, en siguiente lugar mostraré cómo los dueños han de comportarse con sus siervos, de modo a que sean honrados por ellos. En general, los dueños deben recordar que tienen un dueño en el cielo, que los llamará para rendir cuentas, sabiendo que el Señor vuestro está en los cielos. Efesios 6:9. Más específicamente, primero, los dueños deben ocuparse de proveer para sus siervos. Como les designan trabajo, así deben darle la comida en su debido momento. Lucas 17:7. Deben ver que la comida es saludable y suficiente. Es muy indigno de algunos gobernantes de familias colocar demasiado sobre sus espaldas, de modo a pellizcar los estómagos de sus siervos. Segundo, los dueños deberían animar a sus siervos en sus trabajos, elogiándolos cuando hacen bien. Aunque un dueño debe decir a sus siervos sobre sus fallos, aún no debe siempre tocar la misma tecla, sino que a veces debe tomar nota de lo que es digno de elogio. Esto hace a un siervo más alegre en su trabajo y gana el amor de su siervo. Tercero, los dueños no deben sobrecargar a sus siervos, sino que deben proporcionar sus trabajos de acuerdo a sus fuerzas. No deben poner demasiada carga sobre sus siervos para hacerlos desfallecer bajo ello. El cristianismo enseña compasión. Cuarto, los dueños deben buscar el bien espiritual para sus siervos. Deben ser serafines que encienden amor de ellos a la religión. Deben supervisar sus almas, deben llevarlos a la piscina del santuario, a la espera de que el ángel agite las aguas. Juan 5:4. Deben buscar a Dios por ellos, para que sus siervos sean sus siervos, y deben permitirles tiempo conveniente para la devoción privada. Algunos son crueles de las almas de sus siervos, esperan que hagan el trabajo en la casa, pero les abrevian del tiempo en el que deberían emplear la salvación.
Quinto, los dueños deben ser moderados y gentiles en sus comportamientos hacia los siervos, dejando las amenazas. Efesios 6:9. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Levítico 25:43. Se requiere sabiduría en un dueño para saber cómo conservar su autoridad y todavía evitar austeridad. Tenemos una buena copia para escribir según nuestro dueño en el cielo, que es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Algunos dueños son tan ásperos e implacables que son lo suficiente para echar a perder a un buen siervo. Sexto, sé muy exacto y puntual en los acuerdos que haces con tus siervos. No prevariques, no retengas sus salarios, ni trates engañosamente con ellos, como Labón hizo con Jacob, cambiando su salario. Génesis 31:7. La falsedad en promesa es tan malo como pesos falsos. Séptimo, ten cuidado de tus siervos, no solo en la salud, sino en la enfermedad. Si ellos se enferman mientras están sirviéndote, usa los medios que puedas para que se recuperen, y no seas como el amalequita, que abandonó a su siervo cuando se enfermó, sino sé como el buen centurión, que mantuvo a su siervo enfermo y buscó a Cristo para que sea curado. 1 Samuel 20:13 y Mateo 8:6. Si tienes un animal que cae enfermo, no lo dejarás, sino que lo tratarás y pagarás por su cura. Y, ¿serás más bondadoso con tus caballos que con tus siervos? Así los dueños deberían comportarse prudentemente y piadosamente, para que puedan ganar honra de sus siervos y puedan rendir cuentas a Dios con alegría. El padre natural, el padre de la carne. Hebreos 12:9. Honra a tu padre natural. Este es un deber tan necesario que Filo el judío puso el quinto mandamiento en la primera tabla, como si no hubiésemos realizado todo nuestro deber hacia Dios hasta que hayamos pagado esta deuda de honra a nuestros padres naturales. Los hijos son la viña de la plantación de los padres, y la honra dada al padre es un fruto de la viña. Segundo, los hijos deben mostrar honra a sus padres. Primero, por estima reverencial a sus personas. Deben darle una veneración civil. Por eso, cuando el apóstol habla de padres de nuestros cuerpos, él habla también de darles reverencia. Hebreos 12:9. Esta veneración o reverencia debe ser demostrada, primero, internamente, mezclando temor con amor. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Levítico 19:3. En el mandamiento el padre es nombrado primero, pero aquí la madre es nombrada primero. Parcialmente para darle honra a la madre, porque en virtud de muchas debilidades incidentes de su sexo, ella es apta para ser más despreciada por los hijos, y parcialmente porque la madre soporta más por el hijo. Segundo, la reverencia debe ser demostrada a padres externamente, tanto en palabra como en gesto. En palabra, y eso, o al hablar a sus padres o a hablar de ellos. Al hablar de sus padres, los hijos deben hablar con respeto. Pide, madre mía, que yo no te la negaré, dijo el rey Salomón a su madre Betsabé. 1 Reyes 2:20. Al hablar de sus padres, los hijos deben hablar con honor. Deben hablar bien de ellos, si se lo merecen bien. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Proverbios 31:28. Y, en caso de que un padre desvele debilidad e indiscreción, el hijo debería sacar lo mejor de ello y con sabias disculpas cubrir la desnudez de su padre. En gesto, los hijos deben mostrar reverencia a sus padres por un comportamiento sumiso, descubriendo la cabeza y doblando las rodillas. José, aunque un gran príncipe y su padre empobrecido, se rindió a él y se comportó tan humildemente como si su padre fuera el príncipe y él el hombre pobre. Génesis 46:29. El rey Salomón, cuando su madre vino a él, se levantó de su trono y se inclinó hacia ella. 1 Reyes 2:19. Entre los laconios, si un hijo se comportase con arrogancia o con descaro de su padre, era legítimo que el padre designase a quien quisiera como su heredero. Oh, ¿cuántos hijos están lejos de dar así reverencia a sus padres? Ellos desprecian a sus padres, se comportan con tal orgullo y descuido hacia ellos, que son una vergüenza a la religión y llevan a sus padres con pelos grises, con tristeza a la tumba. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Deuteronomio 27:16. Si todos los que deshonran a sus padres son malditos, ¿cuántos hijos en nuestra época están bajo maldición? Si los que son irrespetuosos con sus padres viven para tener hijos,
sus propios hijos serán espinos en sus costados, y Dios los hará leer sus pecados en sus castigos. Segundo, la segunda manera de mostrar honra a padres es por una obediencia cuidadosa. Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Colosenses 3:20. Nuestro Señor Cristo, en esto, establece un modelo a los hijos. Él se sometió a sus padres. Lucas 2:51. Él, a quien los ángeles se sometían, se sometió a sus padres. Esta obediencia a padres es mostrada de tres maneras. Primero, al prestar atención a sus consejos. Oye la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Proverbios 1:8. Los padres están como si fuera en el lugar de Dios. Si ellos te enseñan el temor del Señor, debes escuchar a sus palabras como oráculos, y no ser como el áspid sordo para tapar tus oídos. Los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre, sino que fueron llamados hijos de Belial. 1 Samuel 2:12 y 25. Y como hijos deben escuchar el consejo de sus padres en asuntos espirituales, así en asuntos que se relacionan con esta vida, como en la elección de una vocación y en caso de entrar en matrimonio. Jacob no se daría en matrimonio, aunque tuviera 40 años, sin el consejo y consentimiento de sus padres. Génesis 28, 1 y 2. Los hijos son como si fueran los propios bienes y posesiones de los padres, y es una gran injusticia que un hijo se vaya sin la permisión de los padres. Si los padres de hecho aconsejan a un hijo que se empareje con alguien que es irreligioso o papista, creo que el caso está claro, y muchos de los entendidos son de opinión de que aquí el hijo puede tener una voz negativa y no sea obligado a ser regido por el padre. Los hijos deben casarse en el Señor, no por lo tanto con personas irreligiosas, pues eso no es casarse en el Señor. 1 Corintios 7:39. Segundo, la obediencia a padres es mostrada al cumplir con sus órdenes. Un hijo debería ser el eco de sus padres. Cuando el padre habla, el hijo debería hacer eco en obediencia. Los recabitas estaban prohibidos por sus padres de beber vino, y ellos los obedecían, y fueron elogiados por eso. Jeremías 35:14. Los hijos deben obedecer a sus padres en todas las cosas. Colosenses 3:20. En cosas contracorriente, a las que tienen más renuencia, deben obedecer a sus padres. Esaú obedecería a su padre cuando le ordenó a traerle carne de venado, porque es probable que tenía placer en cazar, pero se negó a obedecerlo en un asunto de mayor importancia, en la elección de una esposa. Pero aunque los hijos deben obedecer a sus padres en todas las cosas, es con la limitación de cosas justas y honestas. Obedecer en el Señor, o sea, siempre y cuando las órdenes de padres estén de acuerdo a las órdenes de Dios. Efesios 6:1. Si ellos ordenan en contra de Dios, ellos pierden sus derechos de ser obedecidos, y en este caso debemos desahijarnos. La honra debe ser mostrada a padres al aliviar sus necesidades. José apreciaba a su padre en su vejez. Génesis 47:12. No es sino pagar una deuda justa. Los padres criaron a sus hijos cuando eran jóvenes, y los hijos deben nutrir a sus padres cuando sean viejos. Las cigüeñas, por un instinto de la naturaleza, llevan carne a las más viejas cuando, en razón de la edad, no consiguen volar. Plinio lo llama una ley de cigüeñas. La memoria de Eneas fue honrado por sacar a su padre anciano de Troya, cuando estaba incendiada. He leído de una hija cuyo padre, siendo condenado a morir de hambre, que le dio en su prisión para tomar de sus pechos, lo cual, siendo conocido por los gobernadores, obtuvo su libertad. Tales hijos o monstruos, diría, han de ser culpables por tener vergüenza de sus padres cuando son viejos y decaídos, y cuando piden por pan les dan una piedra. Cuando las casas están cerradas, decimos que la plaga está allí. Cuando los corazones de los hijos están cerrados en contra de sus padres, la plaga está allí. Nuestro Salvador bendito tomó mucho cuidado por su madre. Cuando en la cruz él responsabilizó a su discípulo Juan a llevarla a su casa como su madre, y veló para que no le faltase nada. Juan 19, 26 y 27. Tercero, las razones por las que los hijos deberían honrar a sus padres son: primero, es un mandamiento solemne de Dios, honra a tu padre, etc. Como la palabra de Dios es la regla, así su voluntad debe ser la razón de nuestra obediencia. Segundo, ellos merecen honra en respecto del gran amor y afección que tuvieron con sus hijos,
y la evidencia de ese amor tanto en sus cuidados como en coste. Sus cuidados al criarlos es una señal de que sus corazones están llenos de amor por ellos. Los padres a menudo toman más cuidado de sus hijos que de sí mismos. Cuidan de ellos cuando están tiernos, no sea que como frutas sean cortadas en el capullo. Mientras los hijos crecen, el cuidado de los padres crece más. Temen de que sus hijos se caigan cuando jóvenes y peor que caer cuando son mayores. El amor de ellos es evidenciado por su coste, 2 Corintios 12:14. Ellos amontonan y distribuyen para sus hijos. No son como el cuervo u avestruz, que son crueles a sus jóvenes. Job 39:16. Los padres a veces se empobrecen para enriquecer a sus hijos. Los hijos nunca pueden igualar el amor de un padre, pues los padres son los instrumentos de vida para sus hijos, y los hijos no pueden ser así para sus padres. Tercero, honrar a sus padres es muy agradable al Señor. Colosenses 3:20. Como es alegría para los padres, así es agradable para el Señor. Hijos, ¿no son sus deberes agradar a Dios? Al honrar y obedecer a tus padres, agradas a Dios así como cuando te arrepientes y crees. Y para que veas lo mucho que agrada a Dios, Él otorga una recompensa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jacob no dejaría que el ángel se fuese hasta que le bendijese, y Dios no se apartaría de este mandamiento hasta que lo haya bendecido. Pablo llama a esto del primer mandamiento con promesa, Efesios 6:2. El segundo mandamiento tiene una promesa general de misericordia, pero este es el primer mandamiento como una bendición. Verás a los hijos de tus hijos, Salmos 128:6. Fue el gran favor de Dios a Moisés que, aunque tenía 120 años, no necesitaba gafas. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. Dios amenazó con una maldición a Elí, que no habría un anciano en su familia. 1 Samuel 2:31. Desde el diluvio, la vida es muy abreviada y acortada. Para algunos el útero es su tumba, otros cambian su cuna por su sepultura. Otros mueren en la flor de sus vidas. La muerte sirve su garantía todos los días sobre uno u otro. Ahora, cuando la muerte yace en el acecho continuamente para nosotros, si Dios nos satisface con una vida larga, diciendo como en Salmo 91:16, los saciaré de larga vida, es para ser estimado como una bendición. Es una bendición cuando Dios da un largo tiempo para arrepentirse, y un largo tiempo para hacer servicio, y un largo tiempo para disfrutar de consuelos de relaciones. ¿Sobre quién es esta bendición de larga vida implicada, sino para los hijos obedientes? Honra a tu padre para que tus días se alarguen. Nada acorta tan rápido la vida como la desobediencia a los padres. Absalón fue un hijo desobediente, que buscó negar a su padre de su vida y corona, y él no vivió la mitad de sus días. La mula que él montaba, estando cansada de tal carga, lo dejó colgando en el roble entre el cielo y la tierra, de modo que no fuese apto para pisar ni en uno ni entrar en el otro. La desobediencia a los padres gasta la vida. Tampoco la obediencia a los padres alarga la vida solamente, sino que la endulza. Vivir mucho y no tener un pie de tierra es una miseria, pero obediencia a los padres establece tierra de herencia sobre el hijo. ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío?, dijo Esaú. Ve, Dios tiene más de una bendición para un hijo obediente. No solo tendrá una vida larga, sino una tierra fructífera. Y no solo tendrá tierra, sino una tierra dada en amor, la tierra que el Señor tu Dios te da. Tendrás la tierra no solo con la permisión de Dios, sino con su amor. Todos estos argumentos poderosos son para hacer que los hijos honren y obedezcan a sus padres. Primer uso. Si hemos de honrar a nuestros padres en la tierra, mucho más a nuestro Padre en el cielo. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:6. Un padre no es sino el instrumento de transmitir vida, pero Dios es la causa original de nuestro ser. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100:3. Honra y adoración es una perla que pertenece a la corona del cielo solamente. Primero, mostramos honra a nuestro Padre Celestial al obedecerlo. Así, Cristo honró a su Padre, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Esto él llama honrar a Dios,
No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Honro a mi Padre. Juan 8, 29 y 49. Los hombres sabios no solo inclinaron sus rodillas a Cristo, sino que le regalaron oro y mirra. Mateo 2, 11. Así nosotros no solo debemos inclinar las rodillas, dar adoración a Dios, sino que debemos traerle regalos, darle obediencia de oro. Segundo, mostramos honra a nuestro Padre Celestial al abogar su causa y dar la cara por su verdad en una generación adúltera. El hijo que da la cara en su defensa honra a su padre y lo vindica cuando es calumniado y reprobado. ¿Honran a Dios quienes se avergüenzan de él? Muchos creyeron, pero no le confesaron. Juan 12:42. Son hijos bastardos quienes se avergüenzan de reconocer a su Padre Celestial. Los que son nacidos de Dios son armados de valor por su verdad. Son como una roca que ninguna ola puede romper, como un diamante que ninguna espada puede cortar. Basil fue un campeón por la verdad en el tiempo del emperador Valente, y Atanasio, cuando el mundo era arriano, apareció por Dios. Tercero, mostramos honra a nuestro Padre Celestial al atribuir honra de todo lo que hacemos a Él. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Si un cristiano tiene alguna asistencia en el deber, alguna fuerza en contra de la corrupción, él alza un pilar y escribe en él: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Como cuando Joab luchó contra Rabá y la hubiera tomado, enviado por el rey David, para que se llevase la honra de la victoria. Así cuando un hijo de Dios tiene alguna conquista sobre Satanás, él da toda honra a Dios. 2 Samuel 12, 27 y 28. Hipócritas cuya lámpara está llena de aceite de gloria vana, mientras hacen algún servicio eminente a Dios, buscan honra para sí mismos, y por eso el mismo servicio de ellos es deshonrarlo a Él. Cuarto, mostramos honra a nuestro Padre Celestial al celebrar su alabanza. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo 71, 8. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Bendecir a Dios es honrar a Dios, lo eleva en los ojos de los demás y dispersa su fama y renombre en el mundo. De esta manera los ángeles, los coristas del cielo, están ahora honrando a Dios. Ellos proclaman su adoración. En oración actuamos como santos, en adoración como ángeles. Quinto, mostramos honra a nuestro Padre Celestial al sufrir deshonra. Sí, muerte por su causa. Pablo soportó en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, Gálatas 6:17. De la manera en que eran las marcas de honra a Él, eran trofeos de honra al Evangelio. La honra que llega de Dios no es al llevar la pompa y gloria externa a Él, lo cual hacemos a reyes, pero llega de otra manera, por el sufrimiento de su pueblo, por el que dejan que el mundo vea lo bueno que Dios es al que sirven, y cómo lo aman, y luchan bajo su bandera hasta la muerte. Dios es digno de honra. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Salmo 104:1. ¿Qué son todos estos atributos sino rayos gloriosos brillando desde este sol? Él merece más honra que los hombres y ángeles pueden darle. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. 2 Samuel 22:4. Él es digno de honra. A menudo conferimos honra sobre los que no la merecen. A muchas personas nobles, que son sórdidas y viciosas, le damos títulos de honra. No merecen honra, pero Dios es digno de honra. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Nehemías 9:5. Él está por encima de toda aclamación y triunfos de los arcángeles. Oh, entonces, que todo hijo verdadero de Dios honre a su Padre Celestial. Aunque los malvados lo deshonren por sus vidas infames, que sus propios hijos no lo deshonren. Los pecados en ellos son peores que en los demás. Una falta en un extraño no toma tanto nota como en un hijo. Una mancha en una ropa negra no es observada demasiado, pero una mancha en escarlata atrae el ojo de todos. Así un pecado en el malvado no es demasiado de admirar, es una mancha en negro, pero un pecado en un hijo de Dios es una mancha en escarlata, que es más visible y trae odio y deshonra al Evangelio. Los pecados de los propios hijos de Dios están más cerca de su corazón. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Deuteronomio 32:19. Abstente de hacer alguna cosa que pueda reflejar deshonra sobre Dios.
¿Deshonrarás a tu Padre Celestial? Que el Señor no se queje de las provocaciones de sus hijos e hijas, que no clame. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Segundo uso. ¿Dios nos manda a honrar a padre y madre? Entonces que los hijos pongan este gran deber en práctica. Sean comentarios vivos sobre este mandamiento. Honra y dale reverencia a tus padres. No solo obedece a sus órdenes, sino sométete a sus regaños. No puedes honrar a tu Padre en el cielo a menos que honres a tus padres terrenales. Negar obediencia a tus padres conlleva los juicios de Dios sobre los hijos. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30:17. Los 2 hijos desobedientes de Elí fueron muertos. 1 Samuel 4:2. Dios hizo una ley de que los hijos rebeldes sean apedreados, la misma muerte que el blasfemo tenía. Levítico 24:14. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá. Deuteronomio 12, 18, 19, 21. Un padre, habiéndose quejado una vez, dijo: «Nunca tuve un hijo como el que tuve». «Sí», dijo el hijo, «mi abuelo tuvo». Esto fue un prodigio de imprudencia difícil de ser paralelo. Manlio, cuando se hizo viejo y pobre, tuvo un hijo muy rico, de quien deseaba algo de comida, pero el hijo le negaba alivio. Sí, lo desheredó de ser su padre, y lo envió lejos con un lenguaje reprobable. El pobre padre viejo dejó caer lágrimas en angustia. Pero Dios, para vengarse de la desobediencia, golpeó al hijo antinatural con locura, de la cual nunca consiguió ser curado. Hijos desobedientes están en un lugar donde todas las flechas de Dios vuelan. Tercer uso. Que los padres actúen de modo que ganen honra de sus hijos. ¿Cómo deberían los padres actuar hacia sus hijos para que sean honrados y reverenciados por ellos? Primero, ten cuidado de criarlos en el temor y nutrición del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Tú transmitiste la plaga del pecado a ellos. Por eso, esfuérzate en tenerlos curados y santificados. Agustín dice que su madre, Mónica, tuvo más dolores por su nacimiento espiritual que por su nacimiento natural. La madre de Timoteo lo instruyó desde niño, 2 Timoteo 3:15. Ella no solo le dio su leche materna, sino la leche sincera de la palabra. Sazona a tus hijos con los buenos principios, para que puedan, como con Obadías, temer al Señor desde su juventud. 1 Reyes 18:12. Cuando los padres no instruyen a sus hijos, ellos rara vez demuestran bendiciones. Dios a menudo castiga el descuido de sus padres con descuido en sus hijos. No es suficiente que en el bautismo tu hijo sea dedicado a Dios, sino que debe ser educado para Él. Los hijos son jóvenes plantas que deben estar continuamente mojándose con buena instrucción. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cuanto más tus hijos teman a Dios, más te honrarán a ti. Segundo, si quieres que tus hijos te honren, mantén la autoridad paterna. Sé bueno, pero no los mimes. Si los dejas demasiado al frente, ellos te condenarán en vez de honrar. La vara de disciplina no debe ser retenida. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:14. Un hijo entregado y complacido en maldad será un espino en el ojo de su padre. David mimó a Adonías. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? 1 Reyes 1, 6, 7 y 9. Después de que se volvió en una angustia de corazón a su padre y fue falso a la corona. Mantén la autoridad y mantendrás tu honra. Tercero, provee a tus hijos lo que es apropiado, tanto en sus infancias como cuando lleguen a la madurez. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 2 Corintios 12:14. Son su propia carne, y como el apóstol dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Efesios 5:29. La abundancia de los padres hará que el hijo sea obediente. Si derramas agua en una bomba, la bomba enviará agua de nuevo libremente.
Así, si los padres derraman algo de sus bienes a sus hijos, los hijos dignos del nombre derramarán obediencia de nuevo a sus padres. Cuarto, cuando tus hijos hayan crecido, ponlos en alguna vocación legal, donde puedan servir a su generación. Es bueno consultar el ingenio natural e inclinación de un hijo, pues vocaciones forzadas hacen tan mal a veces como emparejamientos forzados. Dejar a un hijo fuera de una vocación es exponerlo a la tentación. Melanchthon dice que la ociosidad es el placer turístico del diablo. Un hijo fuera de una vocación es como tierra sin cultivar, y no puedes esperar sino que crezcan malas hierbas de desobediencia. Quinto, actúa con amor a tus hijos. En todos tus consejos y órdenes deja que lean amor. El amor manda honra, y, como el padre no puede sino amar al hijo que es su imagen viva, mejor dicho, parte de sí mismo, el hijo es el padre en la segunda edición. Sexto, actúa con prudencia hacia tus hijos. Es un gran punto de prudencia en un padre no provocar a sus hijos a la ira. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. ¿Cómo puede un padre provocar a sus hijos a la ira? Primero, al darles términos oprobiosos. Hijos de la perversa y rebelde madre, dijo Saúl a su hijo Jonatán. 1 Samuel 20:30. Algunos padres usan imprecaciones y maldicen a sus hijos, que les provocan a la ira. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos y tú los maldices? Segundo, los padres provocan a hijos a la ira cuando les golpean sin razón o cuando la corrección excede la falta. Esto, más que un padre, es un tirano. Saúl lanzó una jabalina a su hijo para matarlo, y su hijo fue provocado a la ira. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. 1 Samuel 20:33-34. Un padre ejerce un poder de realeza sobre su hijo, no un poder de tirano. Deivnanan. Tercero, cuando los padres niegan a sus hijos lo que es absolutamente necesario. Algunos han provocado así a sus hijos, los han restringido, y los han mantenido en escasez, que los han forzado a tomar cursos indirectos, y les han hecho poner sus manos en iniquidad. Cuarto, cuando los padres actúan parcialmente hacia sus hijos, mostrando más bondad a uno que a otro. Aunque un padre puede tener mayor amor a un hijo, sin embargo, la discreción no debería llevarlo a mostrar más amor a uno que a otro. Jacob mostró más amor a José que a todos sus demás hijos, el cual provocó envidia en sus hermanos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37, 3 y 4. Quinto, cuando un padre hace algo que es sórdido e indigno, lo cual echa desgracia sobre sí mismo y su familia, de modo a defraudar o tomar un juramento falso. Eso provoca el hijo a la ira. Como el hijo debería honrar a su padre, así el padre no debería deshonrar al hijo. Sexto, cuando los padres ponen órdenes sobre sus hijos que no pueden realizar sin que no hagan mal a sus conciencias. Saúl mandó a su hijo Jonatán a traerle David. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. 1 Samuel 20:31. Jonatán no podría hacer esto con una buena conciencia, sino que le provocó a la ira. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. 1 Samuel 20:34. La razón por la cual los padres deberían mostrar prudencia no provocando a sus hijos a la ira es esta, para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Esta palabra desalienten implica tres cosas. Aflicción. Al padre provocar al hijo, el hijo lo toma tanto en serio que causa muerte prematura. Abatimiento. La austeridad de los padres desalienta al hijo y los deja inservibles para el servicio, como miembros del cuerpo pasmado, los cuales no sirven para trabajar. Terquedad y obstinación. El hijo, siendo provocado por la conducta cruel y antinatural del padre, aumenta en desespero y a menudo estudia para irritar y fastidiar al padre, lo cual, aunque sea malo en un hijo, sin embargo el padre es el cómplice de eso, al ser el motivo de ello. Séptimo, si quieres que tus hijos te honren, ora mucho por ellos. No solo acumules una porción para ellos, sino acumula una reserva de oración por ellos. Mónica oró mucho por su hijo Agustín, y fue dicho que era imposible que un hijo por el que se oró y lloró mucho perezca.
Ora para que tus hijos sean preservados del contagio de los tiempos. Ora para que tus hijos lleven tu imagen en sus rostros, para que lleven la imagen de Dios en sus corazones. Ora para que puedan ser instrumentos y vasijas de gloria. Un fruto de la oración puede que sea que el hijo honre a un padre que ora. Octavo, anima lo que veas de bueno y elogiable en tus hijos. La bondad aumenta cuando es elogiada. Elogiar lo que es bueno en tus hijos los deja más enamorados con las acciones virtuosas, y es como mojar las plantas, que las hace crecer más. Algunos padres rechazan el bien que ven en sus hijos, y así cortan la virtud en el capullo, y ayuda a condenar las almas de sus hijos. Ellos tienen las maldiciones de sus hijos. Noveno, si quieres que tus hijos te honren, dales un buen ejemplo. Cuando los padres viven en contradicción a sus propios preceptos, los hijos desprecian a sus padres. Cuando ellos mandan a que sus hijos sean sobrios, y sin embargo ellos mismos se emborrachan, o mandan a sus hijos a temer a Dios, y ellos son disolutos en sus vidas. O, si quieres que tus hijos te honren, enséñales con un ejemplo santo. Un padre es como un espejo, por el que el hijo a menudo se viste. Que el espejo esté claro y no manchado. Padres deberían demostrar mucho decoro en todas sus conductas. No sea que les den motivo a sus hijos a que les digan, como el siervo de Platón: mi maestro ha hecho un libro contra la ira temeraria, pero él mismo es pasional. O, como un hijo que una vez dijo a su padre: si he hecho mal es porque lo he aprendido de ti.